¿Qué es diseñar un resalto? Revisar sus características, su pérdida de energía, conocer la altura del tirante, por ejemplo, que queda, la altura conjugada, conocer la velocidad, conocer la energía, conocer la eficiencia de esa pérdida de energía. Eso es diseñar el resalto. Generalmente los resaltos se producen cuando el número de Freud es mayor a 1. Veíamos la clase pasada las características del resalto hidráulico, que eran el resalto de ondas, que era el resalto débil, que era el resalto oscilatorio, el resalto pulsante, que era el resalto fuerte, que ustedes habían quedado de leerlas. Las ecuaciones, entonces, son la relación de la profundidad hidráulica conjugada, esta profundidad que yo voy a obtener, y la profundidad hidráulica inicial. ¿Qué pasó? Y la profundidad hidráulica inicial. Igual a la 1/2 de raíz de 1 más 8 Freud en condiciones iniciales al cuadrado menos 1. Esta es la ecuación para hallar la altura de la lámina de agua que nos queda al otro lado del canal. Esta Y1 es la altura de la lámina de agua inicial, o sea, el caudal, si revisamos este dibujito, viene de aquí para allá, ¿cierto? Viene como un flujo supercrítico y al haber este cambio, puede ser porque hay un cambio de geometría. Veíamos una imagen en la clase pasada, o sea, cuando yo voy de un trapezoidal a un rectangular o cuando tengo un trapezoidal con un talud de pronto 1, 1,5, 1, 1,4 y lo convierto en un talud 1, 1. Entonces, en ese caso ocurre una transición, ¿sí? Entonces, esa condición 1 es la que viene desde atrás, la lámina de agua de atrás. Y hallo o encuentro mediante esta ecuación la altura de la lámina de agua en la sección 2. Y dice que es un medio de raíz de 1 más 8 veces Freud. 1 es Freud en las condiciones iniciales, quiere decir que la velocidad en las condiciones iniciales sobre raíz de G por D. D es este tirante en condiciones iniciales, menos 1. Entonces, así encuentro la altura de la lámina de agua. Los resaltos hidráulicos se pueden producir cuando yo tengo este tipo de estructuras, por decir algo, cuando paso de mi canal trapezoidal a mi canal rectangular. Puede generarse cuando tengo un vertedero, cuando propongo una estructura de vertedero para hacer mi cambio de sección, porque requiero trasvasar un caudal menor, entonces tengo que calcular ese caudal y lo regulo con el vertedero, o tengo una compuerta también para regular mi caudal. En ese momento por calcular resalto hidráulico. Dependiendo del número de Freud, entonces sé qué tipo de resalto es. Y acá estas características de lo que me hablan es de la pérdida de energía. ¿Qué tanta pérdida de energía obtengo? ¿Qué tanta pérdida de energía se pierde? Y calculo entonces las características del resalto, la pérdida de energía, la pérdida relativa, la eficiencia, que esta eficiencia en términos de porcentaje, calculo la altura relativa y la longitud del resalto. También se puede hacer mediante esta gráfica. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Entonces dice el caudal por unidad de ancho, o sea, es decir, vamos a trabajar un resalto en una sección de canal que tiene un ancho de 1 metro. Vamos a suponer que el canal tiene ancho 1 metro, su base es de 1 metro. Por unidad de ancho de un canal es de 15 metros cúbicos sobre segundo, o sea que ese es el caudal unitario, o sea que si yo fuera a calcular la energía específica, podría trabajar con esos 15 metros cúbicos sobre segundo. Entonces el caudal es de 15 metros cúbicos sobre segundo. Y la altura de las aguas Y1, o sea, la altura con la que viene el canal, es de 1,5 metros.
Si en estas condiciones existe un resalto, calcular la altura conjugada. Entonces, lo hacemos mediante esta ecuación. Y2 sobre Y1 igual. Entonces, voy a reemplazar en Y1, para los que me van a ayudar haciendo los cálculos y rectificar acá. Y1 es de 1.5 metros. 1/2 de raíz, paréntesis, 1 más 8, FROUD 1. Entonces, calculemos el FROUD en las condiciones iniciales. Entonces, ¿cuál es el FROUD? La velocidad. ¿Cuál sería la velocidad? El caudal, que el caudal es de 15 metros cúbicos sobre segundo, ¿cierto? El que tengo acá, sobre el área. Como es rectangular, ¿cierto? Entonces, ¿el área cuál va a ser? 1.5 metros por 1 metro sería el área. Ah, entonces ahí es donde, este es FROUD 2, estoy bien acá. Eso nos da 10 metros sobre segundo. Verifiquen porque es que alguien me dijo que no le daba al Y2 4.84. Entonces lo vamos a volver a calcular a ver si fue que algo nos quedó mal. Este 10 metros sobre segundo yo lo veo bien. ¿Ustedes? Sí, Inge. Sí, señora, Sí, 10. señora. Listo, entonces, FROUD, entonces esa velocidad está bien, sería 10 sobre raíz de G por D. G sería 9.81 por D, que sería la altura de la lámina de agua inicial, que sería 1,5. Entonces, ¿cuánto va ese FROUD? A ver, 10 sobre raíz de 9.81 por 1,5. Me da 2.61. Ahí está bien el FROUD. Bueno, entonces por ese lado está bien. Y lo clasifico. Entonces me dice, como es 2.61, entonces voy y lo miro. Queda acá, resalto oscilatorio pulsante y pongo sus características. Listo, resalto oscilatorio pulsante. Acá está. Ahora, entonces reemplazo eso en esta ecuación. Ahí es donde me dicen que está mal. Entonces ayúdenme ustedes. Sería por 8 ese FROUD, ¿cierto? FROUD 1, pero no, la embarré. O sea, sería 2.61 al cuadrado por 8, ¿cierto? Por 8, más 1. 408. Raíz de eso, dividido en 2. Miremos la ecuación. Ya ustedes con los datos, esta ecuación, más bien. Entonces sería 8 por 2.61 al cuadrado, más 1, raíz, menos 1, dividido en 2, por 1,5. 4.837 me da a mí. 4, sí, exacto. Sí, a mí también, ingeniera. Ingeniera. Señora. Entonces yo creo que es como que no me entendió este chico la ecuación. Creo que me falta un paréntesis acá, ¿cierto? O como una llave. Es Sí, lo que yo para de veo, pronto para que se indicar entienda mejor. mejor, ¿cierto? Sí, creo que me falta acá como, voy a ver si le hago, es que este es feo. Yo creo que es eso. De pronto para el que me escriba ahí. Listo. O sea que está la altura de la lámina de agua de la otra sección del canal, la que he cambiado, me dio 4.84. O sea que yo ya tengo que este es como si fuera ¿quién? Mi nuevo Y normal para ese nuevo canal rectangular, porque este resalto es para características rectangulares. De lo contrario, tendrán que hacer un vertedero, que también lo pueden hacer, si ustedes ya revisaron ese tema, lo expuso un compañero. Las ecuaciones pues también están en el libro de Venteshow para calcular el tirante y en ese caso pues lo que tendrían que hallar es la base del canal, ¿sí?
Entonces acá se supone que seguí con la misma base del canal, la misma base y mi altura de la lámina de agua ahora es de 4.84, ¿cierto? Ya Ingeniera, con eso tendría que calcular mi energía específica, mi profundidad normal y mi profundidad crítica, a ver cómo me da. ¿Listo? Y si no, pues tendría que cambiar mi base. Si no me da bien, si me da una profundidad normal, salida de los límites de la velocidad o ser muy cercana a la profundidad crítica. Señora, esto lo que iba a preguntar era que esta fórmula de resalto también sirve para el trapezoidal o solamente para el rectangular. no, los resaltos solamente rectangulares. De lo contrario, tienes que diseñar un vertedero o una compuerta. Ah, bueno, señora. Muchas Bueno. gracias. Bueno, señora. Entonces, ahora lo que vamos a calcular son las características. Entonces, la pérdida de energía. ¿Cómo calculo la pérdida de energía? Me voy a la ecuación, ¿cierto? Entonces, la pérdida de energía, ¿qué dice? Listo, chicos, entonces vamos a calcularla. Y2, ¿de cuánto fue que nos quedó Y2? De 4.84, ¿cierto? Entonces sería Sí, señora. 4.84 menos Y1, que era de 1.5 al cubo sobre 4 por Y1, que es de 1.5, por Y2, que es 4.84. ¿Cuánto les dio a ustedes esa pérdida de energía? 1.28. 1.28. A mí me da 1.28. ¿A todos les dio 1.28? Sí, Bueno. Sí, ingeniera. Listo, yo porque los escucho como pasito. Yo los escucho pasito y yo hablo duro, entonces. sí, A ver si los señora. escucho más duro. Creo que ya le subí el volumen a esto. Bien, ahora vamos a calcular la pérdida relativa de energía, es decir, cuánta energía se perdió de pasar yo del tramo 1 al tramo 2. Entonces dice que la pérdida de energía inicial sobre la pérdida de energía total sobre la pérdida inicial, sobre la energía inicial. Entonces, la pérdida de energía, ¿cuál es? Este resultado, 1.28. Entonces, este es delta E, 1.28, sobre la energía 1. ¿Cómo calculo yo mi energía inicial? Mi energía 1 es ¿qué? Mi energía 1 es mi posición más mi tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa es mi energía, ¿sí? Esa es la ecuación de energía. Z más Y más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, en este caso, como es un canal de pendiente bajita, entonces simplemente el tirante, que el tirante inicial es de 1.5, ¿sí? Más la velocidad al cuadrado, que la velocidad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Entonces sería 1.5 más 10 al cuadrado, ese 10 está en metros sobre segundo, sí, sobre 2 por 9.81. ¿De acuerdo? Sí, señora, 6.59. 6.59. Pero entendido eso, ¿no? Entendido cómo calculo la energía. Mi posición más mi tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2G. Como la habíamos venido calculando, solo que en este caso pues no tengo presión. Y en vez de la presión tengo es que mi lámina de agua. Entonces, bueno, me da 6.597 y entonces sería 1.28 sobre ese valor. Y eso me da 19%. Esa es la pérdida relativa de energía. ¿Sí? Ingeniera, y Señora, digamos para el canal ya trapezoidal, ahí ya iría con el valor de la posición, con el Z. eso depende desde la pendiente. ¿Sí? Si usted tiene una pendiente muy alta, sí, tendría que colocar su altitud sobre el nivel del mar
¿sí? Si va, digamos, puede colocar su posición inicial como 0 y la que sigue tendría que empezarle a darle una cota, un Z. ¿Cuánto está por debajo? ¿Cuánto está por encima? Dependiendo de la altitud. Y eso en metros tendría que sumárselo al tirante, esa energía, ¿sí? Ah, bueno, señora, muchas gracias. Tendría que tenerlo en cuenta. Como en este caso yo estoy asumiendo una pendiente muy bajita, estoy diciendo que va casi como recto. Pero si tú asumes una pendiente importante, pues entonces tendrías una posición inicial, un Z0, por decir algo, y si estás por debajo, ¿qué altura estás por debajo? ¿Sí? Del fondo de tu canal. Y si estás por encima, pues ¿qué altura estás por encima del fondo de tu canal? Generalmente va a estar por debajo, ¿cierto? Para que el canal pues pueda conducir el agua. Entonces, tendrías que tener en cuenta pues esa nueva lámina de agua o esa altura en la que estás, esa posición. Z finalmente es la posición, ¿sí? Entonces, tendrías que calcular esa diferencia de alturas como si fuera un Z2. Ah, bueno, señora, muchas gracias. Bueno. Bueno, y vamos ahí. Ah, bueno, entonces ahora lo que necesito calcular es la eficiencia. Otra pregunta que me hacían ahí. Ingeniera, nos da la eficiencia muy alta. Sí, la idea es que les dé alta. La idea es que les dé alta. Si les da alta, quiere decir que se ha perdido poquita energía, que es lo ideal. Si les da bajita, quiere decir que han perdido mucha energía. ¿Ya? Entonces hay que reducirla, porque realmente no es que se pueda perder mucha energía, sino que el canal fluya de manera normal, ¿sí? Entonces acá, estos valores para entre 80 y 70 estarían bien, ¿sí? Ya rangos de 50, 40, ya nos dan una eficiencia muy bajita. Entonces esta eficiencia debe dar alta, ¿sí? Eso me indica poca pérdida de energía. Entonces dice 8, Freud 1, entonces Freud 1 nos dio de 2.61. Entonces sería 8 por 2.61 para que verifiquen al cuadrado más 1, eso elevado a la 3 medios, menos 4 veces Freud 1, o sea 2.61 al cuadrado más 1 dividido, este es denominador, estos van en el denominador, 8 Freud 1 al cuadrado, 2 más Freud 1 al cuadrado. ¿Cuánto les da? ¿Les da lo mismo que a mí? Un momento, niña. Dale, gracias. Sí, señora. 0.80. 21. Listo, entonces ahí estaría bien, entre 80 y 70 estaría bien, ¿de acuerdo? Por debajo de 50 es malo. Eso sería todo lo que tendrían que calcular del resalto más la longitud. ¿Cuál es la longitud? La longitud es como donde ocurre toda esa disipación de energía y donde el flujo se comporta de manera inestable, ¿sí? Entonces es esta longitud que está acá. Esa es la que vamos a calcular. ¿Cómo entramos a esa gráfica? Yo les había dicho que la buscaran. ¿Cómo entramos a esa gráfica? ¿Quién sabe? ¿Con el Freud? Con el flow, con el flow, señora. Entro con el flow
entro con el float y donde me corta. Entonces yo acá entré con el float, ahí donde corta paro, ¿sí? Voy al frente, tengo longitud sobre Y2, ¿sí? A mí me dio 5 porque el float me da 2.61. Yo creo que acá en la mitad es como 2.5, entonces me corro un poquito. De pronto ustedes lo ven ahí mejor en su gráfica. 2.61, donde me corta me da 5. Lo multiplico por el Y2, que el Y2 nos había dado ya 4.84. Lo multiplico por 4.84 y me da 24.2 metros. ¿Sí está claro? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Entonces ahora vamos con el flujo gradualmente variado. Y bueno, ahí nos da unas características, entonces yo les había ya mencionado la clase pasada que era un flujo gradualmente variado. Realmente este no es un tema nuevo, o sea, las ecuaciones ya las hemos visto todas, solo que en el flujo gradualmente variado vamos a tener tanto resalto hidráulico, es decir, flujo rápidamente variado, como vamos a tener flujo uniforme. Creo que yo ya se les había dicho en secciones anteriores. Por eso es que cuando uno revisa los diagramas del canal, pues uno revisa que existen tramos con flujo uniforme, luego ocurre un flujo rápidamente variado, que es donde ocurre un resalto, luego de nuevo tenemos flujo uniforme, luego de pronto tenemos una compuerta, luego de pronto tenemos una caída. Entonces, cuando ocurren todas esas cosas en un canal, tenemos un flujo gradualmente variado, ¿sí? Pero realmente la condición que a nosotros nos sirve en el diseño es la de profundidad normal y seguimos calculando la velocidad con la ecuación de Chesi. Es como cuando nosotros veíamos sistemas simples. ¿Se acuerdan que cuando veíamos sistemas simples veíamos la tubería con un solo diámetro? ¿Sí? Todo de media pulgada en una casita, en una vivienda de interés social. Y luego ya de simple, entonces empezamos a ver combinado, que es donde teníamos varios diámetros de tubería. Eso es lo que pasa acá. En el flujo gradualmente variado no vamos a tener un canal solo con una sección, sino vamos a tener un canal que tiene diferentes secciones, diferentes láminas de agua, tiene resaltos, ya es un canal que viene combinado. Puede pasar que tú solo necesites una sección, cuando necesites llevar a un distrito de riego y no sé, solamente necesites un canal y llevar a bebederos esos puntos y no necesites cambiar tu lámina de agua y no ocurran resaltos porque realmente tu velocidad va muy bajita, la sección es la misma, el material es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces vas a tener un flujo uniforme, siempre va a tener tu lámina en las mismas condiciones, tu material, tu sección. Bien, pero puede pasar esto también, que necesitemos hacer algunas entregas, algunos puntos, que tengamos que hacer algunas transiciones, que tengamos que hacer algunos cambios de geometría, algunos cambios de material. En ese caso vamos a trabajar flujo gradualmente variado. Entonces dice que el flujo gradualmente variado es un flujo permanente cuya profundidad, ¿qué quiere decir con flujo permanente? Vamos a estar llevando el mismo caudal. Es un flujo permanente cuya profundidad varía de manera gradual a lo largo del canal. Pero ese canal principal, digamos que va a ir perdiendo caudal, entonces esa lámina de agua pues va a variar. Se pueden presentar caídas cuando hay reducción del tirante o remansos cuando aumenta la profundidad hidráulica. ¿Qué es caídas y qué es remansos? O sea, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que tengamos láminas de agua más bajitas en el canal o puede suceder que tengamos láminas de agua más altas, ¿sí? Y eso depende de los cambios en la sección que yo he hecho o depende del caudal que yo esté transportando. Si yo estoy transportando menos caudal y trabajo el mismo ancho, pues entonces mi tirante se va a reducir. Si yo
cambio la sección del canal por un canal con un ancho más pequeño, pues la altura del tirante probablemente va a aumentar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es caída? Cuando la lámina de agua o el tirante disminuye, y cuando es remanso, cuando el tirante o la lámina de agua aumenta. Eso es importante tenerlo claro porque lo van a revisar en los perfiles o se los van a preguntar. Se tendrá en cuenta las siguientes hipótesis. La pérdida de altura en una sección es igual que la de un flujo uniforme con las mismas características de velocidad y radio hidráulico. Entonces, hay una pregunta, profe, ¿cómo calculo la profundidad de un flujo gradualmente variado con la misma ecuación de Chesi que calculas tu profundidad normal? ¿Sí? Con esa misma ecuación. Con la de velocidad igual a C por raíz del radio hidráulico y de la pendiente, que C estás trabajando con Manning, con esa misma. El canal es prismático, los coeficientes de distribución de la velocidad y el de la rugosidad son constantes en el tramo considerado. Está hablando del coeficiente de Coriolis y el coeficiente de Bucines, que ustedes ya lo saben calcular. La pendiente del canal es pequeña, pues generalmente estamos trabajando menor al 10%. Esto quiere decir que la profundidad del flujo puede medirse verticalmente, es decir, que no vamos a corregir el tirante, o perpendicularmente al fondo del canal, y no se requiere hacer corrección por presión ni por arrastre de aire. Y vienen estas tablitas que también están en el libro de Ente Show, que yo me imagino que ya lo descargaron y lo están trabajando. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me pregunta? Primero me habla de una pendiente, me dice mi pendiente cómo es, si es horizontal, si es suave, y luego me hace una designación de las curvas. Esto es lo que yo voy a averiguar. Yo necesito saber si mi curva es M1, M2, M3, o si esta curva es C2, C3. ¿Cómo lo puedo saber? Entonces tengo que calcular mi Y crítico y tengo que calcular mi Y normal. Si tengo ya definido un Y, porque lo he corregido, porque yo pude proponer, por ejemplo, mi profundidad normal me dio de 1,5, pero yo decidí mayorarla porque yo digo que pues en la zona hay buenas precipitaciones, entonces yo decidí mayorarla y trabajarla como, voy a mayorarla con un 50%, 2,25. O sea que este Y es de 2,25. Yo en el diseño que reviso, profundidad crítica y profundidad normal. Entonces yo digo, mi profundidad crítica es mayor a mi profundidad normal. Ah, entonces es S1. ¿Ocurre respecto del siguiente tramo de canal un remanso o ocurre una caída? Entonces, ¿cómo sé si ocurre remanso o caída? Pues miro el siguiente tramo de canal, ¿qué pasó? Si aumentó la lámina de agua o si disminuyó la lámina de agua. Si en el siguiente canal o en el siguiente tramo de canal aumentó la lámina de agua, quiere decir que ocurre un remanso. Y eso lo podemos ver en las gráficas. O sea, si aumentó, ¿cómo va a ir? Para arriba. Pero si disminuyó, ¿cómo va a ir? Para abajo, como una caída. Este M2, ¿cómo va a ir? Para abajo, quiere decir que hay una caída. Este M3, ¿qué quiere decir? Que hay un remanso porque va para arriba. Y hacemos las relaciones de profundidad normal y profundidad crítica. Para este M3, la profundidad normal es mayor a la profundidad crítica, ¿sí? Eso es lo que nos dicen estas tablitas. Fíjense, Y normal mayor a Y crítica y caída, vea el M3. Profundidad normal mayor a profundidad crítica y remanso. Y esta es la condición ya que nosotros le estamos dando a la lámina de agua. Lo otro que pueden verificar es el número de Froud, si es subcrítico o si es supercrítico, ¿sí? Entonces, dependiendo del número de Froud, verificar si es supercrítico o subcrítico y definir entonces cuál es la curva que ustedes obtendrían ahí, ¿sí? En su canal. Y con eso designan la curva y grafican. Entonces, si mi profundidad crítica es mayor a mi profundidad normal
ocurre un remanso y el flujo es súper crítico, entonces mi curva va a ser S3. Pero si mis condiciones son que la profundidad normal es mayor a la profundidad crítica, ocurre un remanso y el flujo es subcrítico, pues mi curva es la M1. Entonces, esa parte del canal la voy a graficar como así. Si es M2, pues la grafico así. Si es M3, pues la grafico así. Entonces, ¿qué tengo que saber? La profundidad normal, la profundidad crítica, conocer la pendiente, conocer en el tramo siguiente cuál es la lámina de agua, si aumentó, si disminuyó, y es todo. Bueno, y el problema es si es subcrítico o supercrítico, señora. Pero digamos, cuando uno hace todo lo del resalto, ese Y2 que está sacando sería la lámina del otro canal, ¿sí? Claro. O sea, ahí estoy un poquito confundida, ingeniera. O sea, uno toma como el primer canal, ¿no es cierto? Y con eso, pues, hace lo del resalto. Y ahí le va a dar ya la lámina de agua 2. Sí, que ese sería el Y2. Pero entonces uno ya después, al pasar al segundo tramo y hace todo y saca su Y normal, ¿tienen que darle parecidas? La Y normal del segundo No, ahí tramo tú con ya la Y que solo vas sacó a el primero. verificar tu Y normal. Y es que esa Y que te da, tú puedes ajustarla. Tú tienes que revisar tu base del canal. Tú ahí no has modificado tu base, ¿sí? Si eso no te da muy alto, fíjate que es que el resalto hidráulico no es todo el tramo, es una partecita nomás. Mire qué es el resalto hidráulico. Usted ya de ahí para allá puede ajustar sus condiciones de profundidad normal y de profundidad crítica. Porque si esto le sigue dando una velocidad muy acelerada, usted tiene que cambiar su canal, su base, su tirante, ¿sí? Esto, el resalto hidráulico ocurre solo acá, en esa longitud, ¿sí? Ah, sí, señora. O sea que sí, o sea No que sé sí. cuántos metros tiene de canal, 100, 200, y si esto le da solo en 25 metros, ¿qué pasa de ahí para allá? ¿Tiene una profundidad normal? ¿Tiene una profundidad crítica? Si esta condición está buena, bueno, pues la deja como una profundidad normal, si está buena, pero tiene que verificar cuánto le da su profundidad normal y cuánto le da su profundidad crítica. Además, recuerde, la profundidad normal no siempre es el tirante del canal. La profundidad normal usted la puede mayorar, la real, para usted saber cómo se comporta su canal y por si llega a llover o bueno, cualquier cosa, se aumenta esa lámina de agua. No siempre es exactamente la profundidad normal. ¿Me hago entender? O sea, estaría también mal, porque pues no puedes trabajar exactamente con ese valor, tienes que trabajar con un Y. Por eso acá les digo, una cosa es la profundidad normal, esa condición es ideal, pero hay que considerar una profundidad real. ¿Cuál es la profundidad de tu diseño? Y esa la ajustas con tu base y con las condiciones de la geometría de tu canal. Obviamente vas a tener que verificar tu profundidad normal y tu profundidad crítica, tus velocidades. Sí, sí, señora, pero bueno, entonces, ingeniera, si yo mayoro ese Y normal para sacar todo, después todo mi fraud, ¿lo hago con esa mayorada o con el Y normal que hallé con mi canal? Tienes que probar las dos. Mm, Como cuando tú calculas con un diámetro y resulta que el diámetro te dio 2,58 centímetros, pero no hay ningún diámetro comercial que sea de 2,58 centímetros. Hay un diámetro que es de 2,54 que es de 1 pulgada. Entonces, ¿qué le toca hacer? Recalcular y ver si le cumple con las condiciones que usted necesita. Si no le cumple, le toca irse por el otro diámetro, el más grande. Recalcule y mire si le sirve o no. ¿Sí? sí, sí, señora. Ahora sí ya se entiende un poco más. Ingeniera, y en cuanto a lo que usted dice de que las condiciones pues tienen que estar buenas, es verificando la velocidad. Si la velocidad que no te vaya a dar la energía específica mínima con esa nueva profundidad que tú tienes. ¿Sí? Que no te vaya a dar
un flujo crítico cuando calcules tu float. Que no En te el, en vaya a el, dar un en el flow tramo igual. 2. Ah, señora, perdón. En el tramo 2. Sí, donde lo Eso hagas. tengo que Todos lo verificarlo en tienes el que tramo 2. verificar, en todos. Lo tienes que verificar, sí, señora. En Ah, ok, todos, sí, o no sea, solo en tu con lo del tramo primero 2, hago lo del segundo. también. Ah, Claro, sí, señora. bueno, señora, muchas gracias. No, señora, con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Dudas? Ingeniera, una Ujú. duda. Si a mí me da el tirante, o sea, Y normal me da igual a la altura de mi canal trapezoidal, y tú me dices que si lo mayoro, o sea, me va a dar más grande la altura del tirante a mi canal. Ahí tengo que ajustar mi canal para ese tirante. Claro, claro, es lo que debes hacer. Muchas Sí, gracias. porque si usted calcula con su Y normal, sería con esas condiciones Sí, sí, específicas, ¿cierto? Pero qué sí. tal que pase alguna cosa, que llueva, por ejemplo, pues es probable que Mm, aumente un poquito más, ¿cierto? Entonces deberías considerar la posibilidad de que ese caudal aumente. Entonces, ¿qué pasaría si aumenta un 50%? Ya con eso queda seguro. Pues los ingenieros no es que seamos inseguros. Yo sí, creo que lo que tratamos es generar factores de seguridad que permitan que nuestras obras sean muy funcionales. Por eso es que trabajamos factores de seguridad, ¿sí? Y nosotros mayoramos cargas vivas, cargas muertas, mayoramos sí, todo. Entonces la idea es pues, hacer ese ejercicio, mayorarlo para que si ocurre alguna eventualidad y como eso está expuesto a la atmósfera, pues estemos tranquilos con que no va a pasar nada, sino que vamos a tener un flujo funcional todo el tiempo, un canal, perdón, que conduzca el flujo todo el tiempo, que sea funcional, que sea seguro. sí, ¿Sí? señora. Ingeniera, esa mayoración, ese porcentaje de mayor. 1,50, 1,80. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, generalmente, entonces cuando nosotros vamos a graficar el perfil del flujo, entonces tenemos secciones de control. Una sección de control aguas arriba y una sección de control aguas abajo. Es decir, donde empieza el canal y donde termina el canal, vamos a tener secciones de control. ¿Sí? Sobre todo, son muy importantes cuando tenemos pendientes fuertes. Entonces, siempre cuando grafiquemos, sección de control, aguas arriba y sección de control, aguas abajo. ¿Qué más debemos graficar? El resalto hidráulico. El resalto hidráulico, ¿cómo se grafica? Como una L acostadita, así. Si tenemos compuerto vertedero, también lo vamos a graficar. Entonces, hacemos una línea vertical, indicamos que hay una compuerta en ese caso. Entonces, resalto hidráulico, una L acostadita y compuerta vertedero, esta vertical. Y estas son las curvas que venían desde arriba. Por ejemplo, esta es una S2 y esta es una S3. Pues que las grafican ya con más detalle como están acá. S2, S3, dependiendo de lo que les dé, ¿sí? Dependiendo de las condiciones que ustedes obtengan. Y ya lo último que van a tener, pues es esto, ¿cierto? Entonces tienen sección de control aguas arriba, la sección de control aguas abajo, van a tener su curva inicial, van a tener resaltos hidráulicos o si tienen compuertas, pues sus compuertas, van a tener sus curvas, resalto hidráulico y ya acá digamos que puede terminar. Generalmente termina pues en un chorro donde hace la entrega. Al final, siempre al final van a terminar con una sección de control aguas abajo y de este modo donde van a entregar. Esto me indica suelo, ¿sí?
digamos acá tenían condiciones empinadas. Yo no les he pedido que lo pongan en un mapa, por decirlo así. O sea, ustedes tienen un terreno con una pendiente del 0%, ese es el requerimiento que tienen, pero algunos me han dicho que tienen el mapa de las curvas de nivel del Espinal, de todo el Tolima, que si lo pueden poner y lo pueden localizar, súper bien, me parece genial que lo hagan, digamos que con las condiciones del terreno y revisen en ese sentido cuáles son las pendientes que van a trabajar. Está muy bien también, o sea, de esa manera lo pueden hacer también, que son como preguntas que me han hecho. Este es, digamos que uno de los cortes para el canal puede ser principal, pero ustedes están trabajando otros dos brazos rectangulares que también tienen que hacerle su diseño, que obviamente ya irá más sencillo, porque son únicamente flujos uniformes, pero digamos que eso sería lo que irían a entregar. ¿Dudas? Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniera, qué pena, yo sí tengo una duda con respecto a ese factor de mayorización. O sea, ese factor nosotros lo tenemos que tener en cuenta en todos los tramos del canal, es decir, al momento de que él haga las reparticiones para los canales rectangulares. Sí, sí, claro. Ah, bueno, señora. Ingeniera, y otra pregunta, lo que pasa es que nosotros hemos estado buscando a ver de dónde podemos referenciar ese factor de corrección, pero la verdad, lo único que encontramos fue una fórmula empírica por el método del flotador, y pues ya tendríamos, por ejemplo, el caudal y varios datos, y simplemente sería despejar ese factor de corrección. ¿Lo podríamos hacer así? Sí, desde que esté documentado bibliográficamente, se puede hacer. Ah, bueno, señora, muchas gracias. ¿Quién más? Chicos, es eso lo que tienen que trabajar. ¿Quién más tiene dudas del proyecto? Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, lo que pasa es que, digamos, cuando uno va a hacer para garantizar el flujo supercrítico, digamos, en la sección que uno esté trabajando, dice ahí que el Y crítico es mayor al Y normal y con eso uno tiene flujo supercrítico, ¿cierto?